Destellos de memoria. La mayoría de las personas pueden describir nítidamente dónde estaba y qué estaba haciendo en el momento en el que dos aviones impactaban en las Torres Gemelas de Nueva York, o en el instante en el que escucharon los sonidos desgarradores de los supervivientes del atentado de Madrid del 11M, el recuerdo vivido de un hecho y de los incidentes que lo circunscribieron, aun después de un largo periodo de tiempo. Eso es el destello de memoria. Y entonces estaba allí en Málaga yo haciendo los flamencos y me llamaron, porque ellos se habían marchado, los habían mandado a hacer la carrera de los... Sí. Sí, estaba en el servicio militar. ¿Y se acuerda del día que murió Félix? Sí, me acuerdo porque fue un impacto. Bueno, yo ese día estaba precisamente controlando, manejando, trabajando con los lobos y con otros animales de la fauna ibérica que teníamos en ese momento en un campamento que había junto a la presa del Vado. Y yo me acuerdo perfectamente, ¿Tú también? como si fuera ahora mismo, en la cola de una tienda, una señora que iba delante lo dijo en voz alta y yo me quedé bloqueado, ¿no? Fue un palo, pero desde luego sí que es verdad que eso es un factor interesante para ver la influencia de una persona en la sociedad. El momento probablemente más duro de toda mi vida, y es como que se abre un agujero negro y es un vértigo y es una sensación de una pérdida inasumible para una niña, para cualquier niño que pierda a su padre. 14 de marzo de 1980. Esa es la onomástica del fatídico accidente aéreo en el que el naturalista y divulgador documentalista Félix Rodríguez de la Fuente fallecía junto a Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar, dos de sus colaboradores, y el propio piloto de la aeronave, Warren Dobson, mientras grababan unas imágenes aéreas de uno de sus documentales. La fecha no podía ser más cruel. Ese día, Félix cumplía 52 años. Infancia neolítica, infancia de pueblo agrícola y pastor de la provincia de Burgos, de pueblo colgado de las agrestes laderas que bajan desde el más alto páramo de la península. Los vencejos en aquellas casas medievales, viejas, preciosas, maravillosas, que yo no pienso cómo se puede permitir que se deterioren, de la villa de Poza de la Sal. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nacía un frío 14 de marzo de 1928 en el número 18 de la calle Mayor de Poza de la Sal. Hijo de un notario aficionado al castellano y a la lectura, en la casa pozana se respiraba un ambiente bastante intelectual. En medio de la guerra civil, Samuel Rodríguez, padre de Félix, no quiso escolarizarle demasiado pronto y él mismo se encargó de su educación. Eso hizo que el niño empezara con sus incursiones en la naturaleza, virgen y apenas hollada por todos los hombres. ¿Qué mejor singladura, por mi parte, que la de retrotraerme una vez más a años infantiles y juveniles, a lo que yo he llamado muchas veces mi agreste infancia, infancia de niño de pueblo de los páramos de Burgos, infancia de niño despeinado, con el rostro quemado por el sol, con el cierzo en la cara, correteando por la paramera, siempre buscando algo en el regazo del viento, siempre preguntando algo a la línea del horizonte, siempre con algo que aprender, con algún secreto que arrancar a la tierra y a las nubes y al sol y a las hierbas y a los animales. Sí, él vivía aquí al lado y aquí evidentemente estarían jugando mediodía. De hecho, en estas huertas que hay abajo cuentan los amigos que andaban siempre cogiéndole fruta a los paisanos, de tal manera que tenían una pandilla que le llamaban la pandilla de Dios me libre o Dios te libre, ¿no? Porque eran terribles. Y nada, están estos lugares que son emblemáticos de Poza de la Sal,
este pueblo es el escenario de sus andanzas, donde en aquella época además coincidió con la guerra civil. Estaban los varones todos en el frente y los niños eran libres de hacer lo que querían, ¿no? Estaban todo el día correteando y haciendo diabluras, y fue una época que a él le permitió llegar a los 10 años sin ir a la escuela, con lo cual tardó mucho en escolarizarse y en someterse a esa disciplina que te hace pues entrar en vereda, ¿no? Félix entra muy tarde a la escuela por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la guerra y otra tiene que ver con las ideas también de su padre, ¿no? Que no creía en la escolarización temprana y además tenía suficiente material, digamos, en su casa como para aprender, digamos, lo básico de la escuela. Pero él tiene la gran fortuna de vivir una infancia, como él decía, su infancia paleolítica, de estar todo el santo día de arriba para abajo con sus amigos polis, con San Juanes, con toda la cuadrilla Dios te libre, páramo arriba, páramo abajo, por el Salero, en fin, por los 3 cielos de Poza de la Sal que ya conocéis, y donde él pues va viendo muchas cosas y hay animales que le marcan profundamente. Eso, por otro lado, le dio unas capacidades de imaginación, de ganas de vivir la vida libertad, ¿no? En libertad, efectivamente, de lo libre. Y él siempre lo achacó a este pueblo y a esa infancia, ¿no? Claro, la vida de los niños en un pueblo es mucho más rica que en las ciudades, yo creo, ¿no? Para mí. Sobre todo en aquellos años donde la naturaleza y los pueblos eran otra cosa, ¿no? Y efectivamente él mamó directamente de la tierra sus vivencias que le permitieron luego contárnoslas y transmitirnos todo aquello. Es que claro, para un niño vivir en el pueblo esa libertad era mucho más... Bueno, mucho mejor que vivirlo en la ciudad, ¿no? Más riqueza. Sí, él achacó siempre su forma de ser y de pensar, sobre todo haber vivido en un pueblo como este en los años 30, en los que además el tema de la guerra civil les dio una libertad adicional porque ya no había hombres en el pueblo que mandaran y los niños durante 2 años tuvieron unas vacaciones constantes, veraniegas eternas, ¿no? Y ahí aprovecharon para conocer la naturaleza, para poder hacer cosas que hoy en día y ya en aquellos tiempos no hacían normalmente los niños. Y con estas vistas, que es que sí, absolutamente kilómetros y kilómetros de naturaleza. Poza de la Sal, al margen de tener valores naturales, tiene unos valores geológicos excepcionales, ¿no? Es un pueblo únicos. Entre un diapiro, que es una especie de volcán frío donde emerge en lugar de lava sal, por eso se llama así el pueblo, y una llanura como es la llanura de la Bureba, histórica, donde aquí estuvieron todas las civilizaciones, todas las culturas que pasaron por esta península estuvieron en Poza, ¿no? Y esa energía se capta estando aquí en este pueblo. La afición de Félix Rodríguez de la Fuente por la naturaleza comenzaba, por tanto, por esas excursiones que realizaba siendo niño. Ahí fue donde maduró sus ideas que, a lo largo, repercutiría en su sensibilidad y en su pensamiento que después reflejaría en su obra didáctica y divulgativa. Las vistas desde su casa al páramo, al Torcón o a las cuevas de la Verana le trasladaban a una vida que la mayoría de los niños hubiera tan solo imaginado. La casa natal de Félix. Tenía 2 entradas y 2 salidas, obviamente. Bueno, esta casa la compró el padre cuando se casó aquí en Poza y aquí se crió. Era una casa además muy estratégica porque desde aquí se ve ya la montaña y él hablaba de que, por ejemplo, los vencejos que nidificaban en estos aleros fueron los primeros heraldos de la naturaleza que tuvo, porque la madre colocaba la cuna cerca de los cristales y dicen que se oía, él lo contaba así, ¿no? A los pájaros ahí venga a revolotear. Y es cierto que es un pueblo con mucha vida, ¿no? Él lo notó cuando fue a Vitoria Interno, la tristeza de la ciudad, de la falta de pájaros y de animales, de insectos, y la riqueza que estos pueblos tenían en aquellos años, que decía que una de las meriendas que comían los que tenían los posibles para hacerlo era pan con mantequilla y moscas, ¿no? Porque se les pegaba. Proteína, es lo que vamos a comer dentro de unos años, dicen. Se les pegaba la mantequilla, ¿no? ¿Y los vecinos? Aquí, claro, estos serían sus vecinos. Hombre, claro, ellos estaban siempre aquí, los niños trasteando. Aquí se subían por pájaros en los tejados y también hay una anécdota de que están tan cerca los aleros que en invierno, que de aquella nevaba como Dios manda,
llegaba a solidificarse el hielo y formaba como túneles a tramos, que se hacía esto como una cosa fantasmagórica, ¿no? Aquí lleno de hielo y de churumbeles, de capiteles. Y bueno, es una vida que en estas calles, correteando, respiraron desde muy jóvenes la libertad, ¿no? Que es un concepto que es lo que luego él aplicó en toda su obra y lo que nos transmitió, ese sentido de lo libre. Es que ya me lo estoy imaginando por aquí, corriendo con los pantalones cortos, los zapatos sucios, yendo por allí, ¿verdad? Corriendo, ¡baja, baja! Sí, claro. Vamos a... Pues a ver a los animales, porque es que está ahí el monte, lo estamos viendo. Sí, ahora saldremos, ¿no? Y tenemos ahí lo que llamaban el torcón, el muladar del pueblo, donde tiraban los animales muertos y que era un espectáculo para los niños ver los buitres bajar y ahí todos comiendo. Y luego el páramo, que veremos aquí ahora subiendo, donde en un minuto estás en plena naturaleza, donde había lobos en aquellos años y había todo tipo de animales. Qué gusto. Pues nada, escucharemos aquí el silencio. Y bueno, estos pueblos en aquellos años tenían mucho alimento para los pájaros, ¿no? Porque como digo, había mucho ganado que genera mucha mosca. Ahora hay más pájaros de los otros, ¿verdad? Bueno, ya no queda nadie. En el que transcurrió mi infancia y donde yo nací, se llama Poza de la Sal. Pueblo que, por cierto, me ha honrado con un grupo escolar que lleva mi nombre y lleva un pequeño busto de bronce situado precisamente en un mirador llamado el Calvario, desde donde a mí me encantaba contemplar las órbitas interminables de los buitres en el cielo azul. Mis pasatiempos, como les digo, favoritos, consistían en estar en el campo. Consistían en observar con todo el detenimiento y con toda la pasión los movimientos de los animales. Cuánto he mirado yo a los buitres y a las águilas. Cuánta envidia me daban a mí sus alas poderosas. Cuántas sugestiones y sugerencias de viajar, de ser libre, de enfrentarme algún día con el mundo con la libertad absoluta con que lo hacían aquellos buitres y aquellas águilas de mi infancia. Vemos ahí una oquedad, esa es la cueva de la Verana. De la Verana, ¿no? Sí. Anda que no hay historias sobre esa cueva y todo lo que hacía Félix, porque esas casas que estamos viendo allí, eso es el barrio nuevo, ahí sí, acababa el río y había cuadras y punto, ¿no? En aquellos años había poco construido y era una zona de campeo de esa pandilla. Llegaban a esa cueva que está bastante difícil de subir, ¿eh? Yo subí y tiene una cuesta enorme. Cueva de la Verana. Es una oquedad que está tallada en una colina rocosa. Una oquedad en la que no me cabe la menor duda de que alguna vez habrá vivido el hombre prehistórico. Una oquedad que tiene la particularidad mecánica ventajosa de que, aparte de la entrada, que es más pequeña que la pura concavidad de la bóveda, tiene una comunicación con el exterior más pequeña, a la que nosotros llamábamos la chimenea. Ahí subían con su zorro Tití corriendo a la carrera. Espera, que no se habló del zorro. Tenía un zorro que le habían puesto el nombre Tití. Félix tenía un zorro. Al empezar la guerra, un tío suyo le trajo un zorro que habían capturado joven, una cría, y nada, con ella disfrutaron de lo lindo, correteando con un animal salvaje, ¿no? Que parece muy normal, pero no lo es. Es algo muy especial. Un zorrito sería un buen compañero de juegos. Lo primero que ocurrió cuando le llevamos a casa, a mi casa del pueblo de Poza de la Sal, es que a los 8 días de tenerle, alimentándole amorosamente con un biberón. El caso es que esa cueva tiene varios significados, ¿no? Por un lado está el que ahí podían hacer fuego con toda libertad porque era de los pocos sitios donde no había peligro de que incendiaran nada. Y ahí iban ellos precisamente a asar sus patatas y a hacer sus meriendas, pero luego está el tema del mundo antiguo vinculado a las cuevas, Altamira, ¿no? Cuando Félix descubre Altamira, donde él tiene ya esa primera experiencia infantil, ¿no? De lo que es el interior de la tierra, el guarecerse en el seno de la madre tierra y desde ahí ver la naturaleza. Él decía que observaban los buitres, observaban a los pastores pasar. Entonces era un mundo que les permitía desarrollar la imaginación. De hecho, también cuenta cómo ahí se contaban historias de miedo y algunos salían corriendo por el pueblo porque no los podía soportar.
El caso es que esa cueva yo pienso que jugó un papel importante en el desarrollo de la forma de ser y de la mentalidad de Félix, la cueva de la Verana. Gracias a ello también se hizo a sí mismo como gran conocedor de la zoología y de la cetrería, que empezó al observar cómo un halcón capturaba a un pato. Ese fue el día en el que comenzaría, y él sin saberlo, el mito del hombre que cambiaría la historia de la naturaleza en nuestro país. Con el rabillo del ojo podíamos ver cómo caían en cascada los buitres desde el cielo para alimentarse con los cadáveres y brindarnos así un gratuito, extraordinario y formativo espectáculo. El hombre se iba haciendo poco a poco naturalista y mucha culpa de ello la tenía su Poza querida y tantas veces recordada en sus programas de radio y televisión. El televisor causó una expectación y una sensación tremenda, era como una magia pura, ¿no? Algo que aparecía en una pantalla, el rostro de una persona hablando, y al tiempo que esa tecnología introdujo un tema que era fundamental, que era recuperar la conexión con la naturaleza, con lo libre, que habíamos perdido con todo el proceso de sedentarización y de creación de ciudades y abandono del medio rural, ¿no? Entonces toda esa sociedad española que estaba prisionera de las grandes ciudades descubre a un hombre hablándonos otra vez de los buitres, del aire libre, del campo, de la naturaleza, y eso también era un elemento que generó, despertó una fibra sensible en la sociedad que siempre se pensaba que no existía, que el español era una persona ajena a lo que es la vida salvaje, y para nada, él demostró que los españoles aman lo libre y aman lo salvaje cuando se les sabe mostrar. ¿Qué sería ahora de Félix, fíjese ustedes, si hubiese nacido un poquito más tarde? Hubiera la denuncia que ahora se puede hacer a través también de sí, él sería hoy en día un Attenborough, Attenborough tiene su misma edad, ahí sigue en activo, sí, con 90 años, y es un hombre con una influencia a nivel mundial. Félix hubiera hecho la misma trayectoria porque tenía el mismo enfoque, con una diferencia, que en el ámbito castellano él aportaba su voz y su presencia, ¿no? Cuando no era traducido su potencia era el doble, porque él tenía el secreto de la cultura oral, era capaz de redactar guiones enteros, ¿no? Y no uno, sino cientos. Eran muchas cosas, Félix. Sin leer. Cualquiera que sea de esta profesión sabe lo que significa darle sonido a un documental sin leer ningún guión previo. No necesitaba, claro. Lo tenía todo en la cabeza. Eso es algo único que desarrolló esta persona y estamos indagando todavía cómo y por qué. En Poza de la Sal aprendió todo lo que en un futuro le serviría para sus estudios y su proyección audiovisual: el campo, los animales, los oficios de antaño, los juegos. Era aquel un atelier digno verdaderamente de observación, y hubiera sido digno también de conservación para las generaciones venideras. Porque mi buen maestro, ornitólogo, aunque todavía no existiera esa palabra en aquellos tiempos, y zapatero, sentía una pasión alucinante hacia los pájaros y hacia la naturaleza. Reportajes de todos los oficios, sí, que había artesanos y artesanales antes. Sí, claro. Ya no, ya quedan muy poquitos. Y uno de ellos, pues vamos a dar nuestro pequeño homenaje también en este programa, sí, al zapatero de toda la vida, a don Fermín, que era zapatero de Félix. Sí, muy bien. Aquí está la zapatería, ¿no? Sí, sí, sí. Y el propio abuelo, Manuel, era zapatero también. ¿El abuelo de Félix? Sí, había sido zapatero. Aquí había como 3 o 4. Claro, un pueblo grande, en aquella época había muchos habitantes en Poza. ¿Qué recuerdas tú del Félix de los oficios? Poca cosa, porque no fue un tema ese que yo explorara mucho. El del salinero estudié a fondo. Ahí hay un señor que todavía vive, Valentín de la Cruz, el cronista mayor de Burgos, ¿sí?, que tiene un par de libros preciosos, describe con una belleza poética toda la producción de la sal, del oficio. Pues yo lo recogí en la biografía y citado, ¿no?, las cosas más bonitas de cómo era este pueblo, ¿no?, con 2000 eras, que son los campos donde se extiende la sal. Que en otros pueblos de Castilla era el trigo y sí, la cebada, ¿no? Sí, sí. Aquí era la sal. Aquí, poco más abajo, estaba lleno de trigo también. Es un pueblo, como digo, que disfrutaba de varios mundos, ¿no? Está en medio, entre el páramo y la llanura, huertas por abajo, vida salvaje y ganadería por arriba.
Sí, sí. Y las famosas salineras de Poza que estamos viendo ahora, que supongo yo que Félix vería muchísima gente pues hacer lo que estamos viendo ahora con la sal, ¿no? Sí, claro, él tiene una foto disfrazado de salinero, desfilando por aquí en las fiestas del pueblo, ¿no? Van todos de blanco, con la herramienta, aún se sigue produciendo de forma simbólica, ¿no? La asociación, Sí. Y son sales diferentes, ¿eh? Todas estas producciones tenían una calidad que no tienen la industria actual, que lo explota en minas de yacimientos. En las piscinas de sal, es verdad. Pues nada, dejamos la zapatería. Y nada, aquí estaba el zapatero con sus pájaros, que él era pajarero y fue el primer maestro de ornitología que tuvo Félix, ¿no? Le llevaba al campo y al monte a cazar perdices con sus pájaros, y Félix guardaba un recuerdo entrañable de este hombre y de aquella experiencia. Sus fuertes amistades de aquella infancia feliz le marcarían de por vida. La cuadrilla y algún que otro amigo del pueblo protagonizan aún hoy divertidas anécdotas de unos compañeros que conservaría hasta el día de su muerte. Antonio es una de esas últimas leyendas vivas que quedan en Poza de la Sal. Una vez de las que vino por aquí, le llevamos a ver, así cogemos alguna perdiz, y llevó la escopeta del tío Casiano, que se la dejaba. Bueno, la cogió de casa del abuelo. Que dice que se cansaban las perdices, pero nos cansamos nosotros que no me llevamos hasta aquí de nieve. Eso era nevar, ¿verdad? Y me acuerdo yo que sí que cogimos una, pero cogimos una que no pesaba ni tampoco 150 gramos, porque como no había comida, nada más pipaban, entonces ponían berza para el ganado y las iban cortando las hojas y si me daban mucho salían fuera de la nieve, el troncho me daba. Y cogimos nada más una, no cogimos más. ¿Tú le veías a Félix haciendo lo de...? ¿O no? ¿No hacía el reclamo él? No. Eso es una perdiz, ¿no? Sí, pero que Félix no hacía el reclamo, las cosas claras, yo no les he visto hacer, yo creo que no, Lo hace muy bien, ¿eh? Me enseñaron, mi padre me enseñó a hacer la perdiz. Claro, aquí la hace Pachón y alguno, pero... Pachón, aquí también tenemos alguna foto de otro amigo tuyo, ¿no? Que es padre de este caballero. Ah, de Justo. De Justo, ¿no? También era uno de la cuadrilla. Justo era amigo mío, era de la cuadrilla. Si yo no era de la cuadrilla, eran cosas claras. Bueno, las cosas claras, pero tú le conocías mucho. Después, pero yo me pilló, eran de la cuadrilla, era Justo Quintanilla, José Mari, Pollito, Polis, Félix y eran 5, ¿no? Esos eran los que llamaban Dios te libre. Esos eran los famosos que nos decía antes Benigno de la cuadrilla de Dios te libre. Eso. Que eran menudas piezas, ¿no? Que allí en las escuelas había un agujero así al tronco de la pared y tenía don Carlos, el farmacéutico, tenía allí palomas y la bodega tenía vino y se metían por el agujero a coger los pichones de allí de las palomas. La escuela, ¿no? Hombre, de pequeño pues fue tampoco que tampoco sabe lo que le gustaba, pero yo creo que estudiante era bueno, pero no quería estudiar. ¿Y tú? Yo era peor. Yo me quedaba tomando el sol y animaba a los demás. Digo, no entremos, que está muy bien aquí al sol. Y entramos más tarde. No, los maestros no te leen ni nada. No, nos pillaba con nada. Decías, nada, que estoy con las ovejas ahí ayudando a mi padre y fuera. ¿no? Entonces no había, era diferente ahora. Me acuerdo que había veces que tenía un primo yo que hacía barras de estas de los ganados. Sí. Y entraba tardes. Hablábamos que su hora decía don Germán, yo digo, es que mi primo estuvo variando al pelote y por eso viene tardes. Que era con el palo, dar al pelo para que la buscaría para meter las albardas. Los lugares privilegiados de su tierra se cuentan por decenas, así como las escapadas que hacía con sus amigos por recovecos impresionantes en los que siempre había algún majestuoso animal. Él cuenta una historia, con 7 años el zapatero de Poza le dice, vente conmigo que te voy a enseñar cómo se caza con perdiz de reclamo, ¿no? Y entonces subieron, según cuenta Félix en una historia preciosa, este camino de madrugada, que todavía no había clareado, sin luz. Él decía, agárrate al rabo del burro, niño, a ver si te vas a caer y luego tu madre me riñe. Y por este camino se supone que subieron hasta el páramo y allí pues estuvieron viendo cómo eran las perdices y cazándolas. Y eso él lo contaba como su gran experiencia infantil de acercamiento a la naturaleza y de aprendizaje, porque por el camino le iba diciendo el zapatero, mira en esa peña se oye albur real, y efectivamente. Es que estamos aquí, además nos ha dicho Antonio que sigue ahí. Sí, aún se le escucha. No ese, sino su familia. Bueno, evidentemente sus descendientes, ¿no? Pero los animales tienen sus querencias y pueden estar durante siglos ocupando las mismas peñas, ¿no? Y luego le hablaba del águila, que al amanecer era cuando ella conquistaba los cielos, y que por cierto le contó la anécdota de que cuando en otra ocasión bajó y le comió la perdiz de reclamo que llevaba al páramo el pobre zapatero, ¿no?
Acaba la infancia del divulgador en Poza en septiembre de 1938, donde pierde su libertad para comenzar sus estudios de educación reglada en Vitoria y poco después, en la Universidad de Valladolid, estudia medicina gracias a los consejos de su padre. Comienza a trabajar como odontólogo a media jornada para poder dedicarse por las tardes a su pasión, la cetrería. La semana que viene hablaremos de este arte y de su otra pasión, los lobos. Conoceremos también al Félix Didáctico y a muchos de sus compañeros. Hablaremos de los días previos a su muerte, así como de su gran legado, acabando con una conversación con su hija Odile.